días y bienvenidos a este nuevo programa que tendremos en DLV Radio y será con tertulianos diferentes, tertulianos que habitualmente no tenemos aquí y son tertulianos jóvenes, gente joven, porque ahora nos toca y vamos a demostrarlo. A partir de aquí, agradecer al equipo de DLV Radio por proponernos esta idea. Creo que todos los jóvenes que estamos aquí estamos muy contentos que nos dejen hablar desde alguna plataforma y desde algún sitio. Y antes que nada, me gustaría también decir que hoy tenemos dos bajas, que son Yolanda y Gina, que son dos de las tertulianas que están habitualmente, y hoy no pueden. Ya dicho esto, vamos a empezar con las presentaciones de las personas que estarán hoy aquí con nosotros. Y para empezar, tenemos a Paul desde Lleida/Barcelona, de alguna forma. Sí, buenas tardes. A Omar desde Tarragona. Hola, buenas tardes a todos. Y Kili desde Huelva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, ya presentados todos, vamos a hablar un poco de los temas que vamos a hablar hoy. Iniciaremos un poco hablando de las elecciones de Estados Unidos. Ahora han acabado ya las dos convenciones, tanto la demócrata como la republicana, y si queréis los partidos menores, todo que no tienen mucha presencia, pero bueno, si queréis hablar de ello podéis hacerlo. Y os preguntaré a cada uno de vosotros quién creéis que ganará las elecciones. La audiencia desde casa también lo puede decir si queréis. Y después hablaremos un poco de la campaña continua que hay en la política y cómo esto afecta a las diferentes decisiones políticas de los partidos. Así que empezamos el primer bloque, diríamos, y la primera pregunta, que es lo que he comentado antes, sobre, a ver, ¿quién gana las elecciones? Y el por qué, le hago a Kili. Bueno, pues yo creo que la política norteamericana, que es el mayor show político de la historia, yo creo que lo va a ganar Trump por una razón fundamental, porque ha sabido construir un nosotros, que es muy importante en política, y además que es muy difícil, que en los mandatos duran 8 años, es muy difícil durar, o sea, que a mitad de los 4 años se cambie otro presidente, por no decir que es imposible, porque no hay una cultura en Estados Unidos que así sea. Después es cierto que en Estados Unidos la mayoría de los estados son republicanos, los demócratas tienen una crisis de identidad muy fuerte, porque Joe Biden, o como se diga, porque no hablo inglés, no ha sabido conectar tanto con la gente como sí lo pudo hacer en su día Obama, o como sí lo hace Alexandria Ocasio-Cortez, como sí lo hacen ciertos sectores del Partido Republicano también, y el Partido Demócrata está recogiendo o está reconstruyéndose del desastre ideológico que tuvo Obama, es decir, de toda la política exterior estadounidense. Hay que recordar que Trump, en comparación con Obama, es mucho menos bélico, y hay muchas más cuestiones que de cara al votante, Donald Trump, como le ha hablado a mucha gente de las que no se sentía representada, Donald Trump, que quedan aún 80 días a ver qué pasa, porque tenemos que ver lo de correos y todo el rollo, pero sí que es cierto que, y además hay que decirlo rotundamente, que es que el Partido Demócrata está roto, porque nunca Elizabeth Warren podía haber sido una opción, Bernie Sanders desde aquel supermartes tampoco, y en general Joe Biden, con un intento incluso con Kamala Harris, pero que tampoco creo que sea una opción fuerte, mientras que ayer Trump, o anoche, hizo fuerte utilizando la Casa Blanca, cosa que yo creo que es la primera vez que se hace en Estados Unidos, y la cuestión de todo esto es que tenía a su presidente, por ejemplo, o a su vicepresidente, no sé si era Mike Pence, es que no sé cómo se dice, pero o tenía a alguien en Jerusalén, alguien de los altos cargos del Partido Republicano. Y eso es una cuestión de que está dando señal al mundo de que Estados Unidos está en el mundo, está vigente, está teniendo lazos con Israel, y sobre todo sigue con el trumpismo, ¿no? De todo espectáculo, todo show, y eso, pues los 80 días que quedan, pues va a ser eso, show, ante un Biden que, aunque lleva muchos años en política y ha sido un vicepresidente fuerte, no puedes competir contra la maquinaria de Donald Trump de espectáculo. Perfecto, pues agradecería por favor un poco si podéis hacer intervenciones un poco más cortas, para que así sea más dinámico, ¿vale? Ya lo digo, está bien, que no lo digo como crítica. Paul, ¿tú qué opinas? Sí, no, respecto un poco también a lo que decía Kili, y sí que es cierto que en Estados Unidos, y esto es un caso que siempre suele ocurrir así, y es que es muy difícil intentar o llegar a ganar unas elecciones a lo que es un presidente
y un presidente con el carisma que tiene Trump, que puede gustar más o menos, pero ahí digamos que lo que es el carisma presidencial tira mucho y sobre todo para unas elecciones como las que se presentan ahora, que sobre todo es un factor, o sea, polariza a la sociedad y entonces Trump ahí en carisma le gana mucho a Joe Biden también. Desde el Partido Demócrata es un poco el problema que comentaba también, que sí que es cierto que ya desde la elección de las primarias el candidato actual, que sería Joe Biden, digamos que pasó de ser un candidato que al principio iba a ser el favorito de todo, entonces cayó un poco, digamos, a raíz de que Bernie Sanders cogió fuerza por el ala izquierdista del partido, porque no tenemos que olvidar que los demócratas no dejan de ser un partido de centro-derecha, centro-izquierda y que en algún caso la socialdemocracia se representa por Bernie Sanders. Entonces, Joe Biden es un candidato que representaría el centro-derecha, con algunos puntos, con algunos intereses en lo que respectan, digamos, a la parte más socialdemócrata, que ahí sí que vería representado con Kamala Harris, pero no deja de ser un candidato que lo veo flojo para presentarse, digamos, a unas elecciones contra un mastodonte, digámoslo así, como es Trump a nivel político, que no deja de ser un presidente que tiene tintes racistas, tiene tintes xenófobos, pero sí que es cierto que una parte, y eso no se puede olvidar, una parte importante de la población americana sigue teniendo todas sus esperanzas puestas en Trump, aunque la situación, digamos, ahora mismo sea pésima y la gestión del coronavirus haya sido pésima y sigan habiendo campos, digamos, de donde se encierran a los niños de las personas migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos, y eso es una vulneración flagrante de los derechos humanos, pero aún así hay una parte importante de la sociedad americana que eso a Trump, digamos, no se lo reprocha ni se lo va a reprochar, y eso es un punto en el que el Partido Demócrata no está entrando y no está entrando con la fuerza que debería, y ahí creo que Joe Biden no tiene el carisma necesario ni suficiente para plantar cara a lo que es, digamos, todo el establishment que ha montado Trump, que aunque sea anti-establishment no deja de ser, aunque él se postule como anti-establishment, no deja de ser lo que viene siendo y lo que era Hillary Clinton, que es una marioneta de, digamos, de los poderes fácticos, en este caso de los republicanos. Y para mí Joe Biden no es el candidato que mejor se podía postular para estas presidenciales, pero también, si bien es cierto, es que aunque mi devoción sea para Bernie Sanders, yo creo que Bernie Sanders puede llegar a un votante en el que Joe Biden no va a llegar nunca, que es un votante más crítico, pero no puede llegar a ese votante de centro-derecha, ese votante que no está tan de acuerdo con, digamos, con el Medicare for All o con el New Green Deal que planteaba un poco Sanders, ya que contempla un poco una América más liberal en lo económico y un poco tirando a lo social. Por lo tanto, creo que Trump tiene muchas posibilidades de ganar, pero confío en que la gestión del coronavirus se lo tira un poco al suelo. Veo que estáis haciendo análisis bastante completos, ¿eh? Si os alargáis un poco no pasa nada, pero bueno, si podéis hacer un poco más dinámico, que ya está bien, ¿eh? Vale, continuamos. Yo voy a ser la opinión que va a decir Omar ahora, porque lo hemos hablado muchas veces, aunque vaya vestido de demócrata, va vestido de Partido Demócrata y Kili de republicano, ya sé lo que va a decir, pero bueno, ahí le pregunto igual y ya a ver cómo nos sorprendió. Pues sí, yo vuelvo a creer que va a ganar Trump. Yo también soy apocalíptico. La verdad es que me fastidia mucho tener que... Siempre soy un poco agorero en estas situaciones, pero siempre creo que va a ganar Donald Trump por varios motivos. Es que representa para una gran población lo que es el American Dream, el sueño americano, esto de que él se ha hecho a sí mismo, la típica historia que siempre hemos oído siempre, ¿no? Que se ha arruinado 3 veces, ha vuelto a salir a flote, parece como el ave fénix. Bueno, es realmente representa toda esa América rancia, y aunque no nos lo creamos, hay un montón de gente que sigue coincidiendo con sus ideas. Hay gente que está mucho más allá de la derecha que Donald Trump. Yo creo que Trump incluso se está suavizando y se está controlando un poco, aunque no lo pueda parecer. Y no sé, me da mucha pena, ¿no? Sobre todo en la situación en la que está Estados Unidos, que es una situación que realmente ha potenciado Donald Trump, la situación tan polarizada que vive ahora mismo la población, y creo que está en un punto de no retorno, porque si la alternativa tiene que ser Joe Biden, da mucha pereza. Yo no sé, yo me imagino como demócrata en Estados Unidos tener que votar a Joe Biden, pues es un poco casi con la pinza votando a Macron o votando
algún pájaro de estos que es que no me apetece nada de votarle. No sé, supongo que es un poco, todos estábamos un poco con Sanders, el tándem Sanders-Ocasio, que es el que nos gustaba aquí en Europa, pero fíjate tú, Sanders y Ocasio no dirían, tampoco es que sea una cosa de extrema izquierda lo que están pidiendo como sanidad, están pidiendo educación, están pidiendo 4 cosas que aquí en Europa las tenemos muy por la manga y que podría decirlas el Partido Socialista de aquí de España, y allí en Estados Unidos parece que sea aquello, bueno, el movimiento comunista que van con el puño alzado y que van a cortar cabezas. Pero aquí, no sé, realmente América tiene un capítulo aparte y es altamente complicado. Yo, en plan apocalíptico, creo que va a salir Donald Trump, vamos a tener 4 años más y ya Trump sin máscara, o sea, sin careta, no sin mascarilla, no, sin careta. Ya va a ir a toro pasado y quemando las naves. Yo creo que va a ser así. Me sabe muy mal, pero será apocalíptico, pero la cosa yo creo que va por ahí. Hay que deciros que realmente todos estáis en contra de lo que dicen las encuestas, porque no sé si os habéis visto las encuestas o habéis visto un poco los datos. Dan victoria a Trump y a Biden, pero 60-40. Es decir, ¿cómo creéis que puede...? No, un poco a la Hillary Clinton que iba a arrasar y luego... Pero ¿cómo creéis que Trump puede volver a hacer otra vez esta sorpresa? Yo, y bueno, principalmente, y creo que estaremos de acuerdo en esto, y es que Trump ahora no cuenta con el factor sorpresa, como sí que contaba en las presidenciales del 2016, pero si bien es cierto que lo que decíamos, un presidente es muy difícil que pierda unas elecciones, a no ser que sea pésimo su mandato, aunque puede ser en algunos puntos de Trump que en eso coincida, pero si bien es cierto que aunque las encuestas le vayan muy de cara ahora mismo y que la mayoría de encuestas y digamos encuestas fiables ahora mismo, hay un votante que no se está teniendo en cuenta, que es el votante, digamos, más tradicionalista, digamos, en el centro. Y el Partido Republicano, de bien o no, está haciendo muy bien lo que es esta campaña, que después también hablaremos de esto de la campaña constante, digamos, de criminalizar y un poco a tacharle a los demócratas, que son los culpables, todo esto de los antifas, que digamos que están, digamos, cogiendo el movimiento que hay en la calle de Black Lives Matter y todo esto, y lo están, digamos, un poco criminalizando. Entonces hay un votante de centro derecha, demócrata de toda la vida, que si bien es cierto son estas personas de orden, ley, orden y disciplina, aunque a algunos no les guste pensar eso, pero en los demócratas también existe este factor y siempre ha existido, y que pueden verse afectados porque el discurso de Trump, que en estos puntos pide también esto, ley, orden y disciplina, y eso sumándole al factor coronavirus, a la pandemia y a la crisis, digamos, social y económica que está sufriendo Estados Unidos, eso puede hacer que una parte de votante que está siempre en medio acabe pasando a votar a Trump o incluso que acabe votando al tercer partido en algún punto, que eso siempre beneficia a los republicanos en este caso, porque hay factores que o preferían un tándem, digamos, más Bernie Sanders que no Joe Biden, eso también perjudica mucho a los demócratas, y esa es la otra parte, que Trump sabe captar muy bien la esencia de los moderados en este sentido, en lo económico, vital y ley y orden, que Joe Biden lo sabe hacer, pero sí que bien es cierto que la comunicación que les están haciendo en contra no les va para nada a favor en este caso. Trump nunca ha perdido al redneck, es decir, el votante del centro de los Estados Unidos, el redneck, el rancio, el paleto, Cletus de los Simpsons, traicionado por el Partido Demócrata tantos años, hablamos del cinturón industrial. Trump, hay muchas zonas, es decir, porque realmente Bernie no es, Joe Biden no es de un estado de los Estados Unidos, vamos a decir, lo importante. Puede ser con algún aspecto, pero no es un estado importante que ocupe medios de comunicación diario que se hablen de él. Entonces, es una cuestión de que es un estratega político, porque Joe Biden es un estratega político, pero sí que es cierto que cuando Donald Trump dice lo de ley y orden, que apuntaba muy bien el compañero Paul, está diciendo una cosa bien clara, que es que ante la inseguridad del Black Lives Matter, ante todo lo que está haciendo, que realmente son protestas, como puede ser el 15M, a lo mejor un poco más cabreado por el tema, por el componente racial, y por un poco, porque al fin y al cabo se ve la diferencia de clase, pero sí que es cierto que lo estamos viendo, que es que el Estados Unidos ha tenido 2 presidentes demócratas, Clinton y Obama, y tampoco han sido tan gran cosa. Es decir, Hillary Clinton económicamente es igual que Trump. La política, el Departamento de Estado con Biden no iba a cambiar con Trump. Y
Y eso el votante blanco lo sabe. Y después, ahora Trump ha cogido a 2 personas negras para, además, claro, fiscales, etcétera, para hablarle a la comunidad afroamericana. Pero, ¿realmente con Kamala Harris iba a ser una opción? Yo creo que no, que es imposible, que es imposible. Y hay otra función más. A Trump no solamente es lo económico, las sectas religiosas estadounidenses, esas donde las dejamos. O sea, y mucha peña así que además nos ponemos a sumar todos los policías, marines, votantes de Trump. Los católicos evangelistas y gente muy extraña también. Y si te pones a sumar ahí, tienes un caldo de cultivo que siempre ha votado al Partido Republicano y encima súmale el Joe Biden que no representa a la working class estadounidense. Omar, ¿alguna cosa? Vaya drama, ¿eh? Es que da mucho miedo. Da mucho miedo plantearnos, ¿no?, todos estos temas. Y también una de las cosas que estaba pasando y que ya el sistema de voto de Estados Unidos ya es bastante complicado, ¿no? Hace unas semanas, unos meses, salió un documental hace poco en una plataforma en Netflix, cómo se les quitaba el voto a gran parte de la población afroamericana a través de los encerraban por minudeces, los encerraban directamente en la cárcel y si tú has pasado por la cárcel te quitan el derecho a voto. Y estaban quitando grandes cantidades de voto que población afroamericana se supone que tiende a tender su voto hacia el Partido Demócrata, pues se los estaban quitando de en medio. Y ahora también con la campaña electoral ya han dicho también que iban a haber problemas a nivel de voto por correo, porque se suponía que iba a haber una gran votación por correo y eso también se lo ha quitado de en medio. Dice que no va a dar absolutamente un duro para que se financie. Estaba diciendo que no va a contratar a más gente del servicio postal, que bueno, se ve que 19 millones de votos de estadounidenses van a quedar un poco así en el aire. Bueno, es lo que dice un poco Gilley, que bueno, que no es solo Trump, sino que tiene un imperio detrás y la contraparte, pues si es Joe Biden, pues no vamos a hacer nada. La verdad que no vamos a hacer nada. El tema de terceros partidos, los que me conocéis ya sabéis que soy muy friki en estas cosas. A ver, ¿qué tercer partido? Ya es una pregunta que seguramente no os hará en ningún otro sitio. ¿Creéis que puede dar la sorpresa? Os digo que hay en los verdes, la sorpresa significa tener un resultado decente, pasar del 2%. Hay el Partido Libertario, pero después hay un señor que se llama West, no sé si os suena, que es el rapero. Adam West, no. Kanye West, que lo apoyó Elon Musk en su inicio de campaña. ¿Creéis que para un votante americano le puede seducir votar a este tipo de partidos? Bueno, no sé, hablad si queréis. Sí, sí. A ver. Kanye West, Elon Musk, no sé, falta Mark Zuckerberg y ya teníamos la triada aquí de cosas friki para como abanderado de mi voto, ¿no? O sea, tú imagínate plantearte, no, soy demócrata, bueno, no, igual voy a votar mejor a Kanye West, que salió haciendo un discurso con un chaleco antibalas, se puso a llorar. Bueno, realmente sí, ya, si tú quieres ya joderla del todo, ya tu voto para Kanye West y Elon Musk, la verdad. Sí, y yo en esto del tercer partido ya no tanto a Kanye West, que dudo mucho que saque un resultado decente en este sentido, porque aspira a un votante, digamos, muy despolitizado y más personalista en el hecho de votar, y por lo tanto creo que este votante ya se refleja muy bien en lo que es Trump, porque los valores que quiere representar un poco Kanye West y esto, en muchos puntos ya ha dicho que digamos, son similares que Trump o incluso peores, porque dice digamos, de prohibir directamente los impuestos y más barbaridades como estas. Pero sí que es cierto que otro partido, como sí que son los verdes, no creo que pase como pasa en Europa y como ha empezado a pasar en Alemania y en estos países en que sí que es cierto que están subiendo mucho, porque no dejará de ser un sistema muy bipartidista el que es en los Estados Unidos, así que tengo muchas dudas de que puedan sacar un resultado decente y más, digamos, que creo que la mayoría de votantes demócrata, aunque no les guste Biden, es eso de ir a votar con la pinza en la nariz, aunque sea, y que creo que van a ir un poco por eso, porque no creo que vaya a haber un voto considerable en el que es en el Partido Verde, porque se han centrado en el objetivo y de hecho los demócratas lo están marcando bastante bien,
en lo de sacar a Trump de allí, cueste lo que cueste, y poniendo a quien sea al frente digamos, de la oposición. Así que dudo que saquen un resultado para alegrarse. ¿Quiere yo Bueno, algo decir? Y yo lo que pienso es que se presente Kanye West es precisamente el reflejo de una sociedad putrefacta. O sea, y hay que hablarlo así, porque es una verdad. Es decir, es un sistema bipartidista. Es muy imposible tener implantación territorial, porque además es el propio reflejo de la sociedad norteamericana. Que tú tengas que hacer alarde de cuánto dinero consigues para una campaña electoral, o sea, ya es directamente lo peor, ¿no? Y claro, y te financian multimillonarios. O sea, ¿y cuál es la opción a Trump? El trap, que es la opción a Trump, un tipo con chaleco antibala, que es la opción a Trump, un partido libertario, ¿qué va a conseguir ese partido libertario? Que no haya impuestos, no, ya directamente págate tú tu ejército privado, págate tú tu policía privada, y es como lo más absurdo, ¿no? Porque hasta los más neoliberales saben que tiene que haber un Estado. Y claro, y es el ejemplo de una sociedad en decadencia, y que después los malos son los otros, y además una sociedad que con la prensa una sociedad que American Pie, o sea, Jackass, es una sociedad que eso lo hace como Producto Interior Bruto, que se lo marcan como agenda. Pues entonces puede llegar un tipo como Trump súper loco, que después te mete el acuerdo del siglo y lo ves hasta normal, porque dices, ¿por qué no? ¿Sabes? Si tienes una sociedad que mejor no. ¿Ya? Vale. Pues acabamos con la perla de todo esto de que Trump le dijo a Biden que era comunista. Así que fijaos el nivel. Muy bien, pues entramos en el segundo. ¿Quién era? ¿El qué? ¿Quién era el comunista? El Biden. Biden. Sí, según Trump, Biden era el comunista. Así que, chino. así que fijaos. Que debe ser ya, por ejemplo, Podemos para Trump. Bueno, empezamos el siguiente tema del día. Es otro que será también bueno, lo hablamos entre nosotros, ver de qué hablar, y es de la campaña continua. Cómo que los partidos políticos, por ejemplo, en Cataluña, en España, en Europa, ya cruzamos el charco, como quien dice, están, bueno, tampoco sería cruzar el charco, pero bueno, nos vamos a centrar en nuestro continente, cómo están continuamente haciendo campaña para buscar votos, que al final muchas veces esto no nos ayuda a la población de pie. La primera pregunta que viene aquí, eso sí, es para Paul. Yo te tengo que hacer esta pregunta, porque sé de qué partido vienes y tengo que hacer esta cuestión. Desde ayer, no sé si os dais cuenta, en el Ayuntamiento de Barcelona hubo una votación para sacarle la medalla de oro al rey. Y a la votación se adelante con los votos a favor de Esquerra y de Junts per Cat, y los otros en contra de los partidos del PSC, el PP y Ciudadanos, y la abstención de los comuns. Desde el sector de los comuns dijeron que Esquerra estaba haciendo campaña política por presentar esta moción. Así que, ¿qué tendrías que decir a esto, Paul? A ver, esto ya es una cosa que ya desde que empezó el mandato que viene siendo en el Ayuntamiento de Barcelona, que ya llevamos criticando bastante tiempo, y esto es una cosa que nos lo hemos encontrado en innombrables ya plenos. Es el hecho de que en Podemos Cataluña, en Comú Podem, sabemos que en muchas cosas, en los partidos de izquierda, podemos ir a una. El problema es que después en muchas cosas, en el sentido nacional o en el sentido, digamos, social, en el social sí que es cierto que solemos coincidir más, en algunos puntos no, pero mayoritariamente sí, pero en el hecho nacional, en cosas en que anteriormente sí que es cierto que se posicionaban más, ahora mismo vemos como es un partido que al tener responsabilidades de gobierno, digamos, en Madrid y tener un poco más de sentido de Estado, por decirlo así, si se puede llamar así, es un partido que ha caído en lo que, bueno, un poco en la equidistancia, que ya se solía decir antes, pero que viene siendo que se moja solo cuando le interesa y cuando sopla el viento se mueve así. Y eso me duele porque yo entiendo que es un partido donde hay un montón de compañeros y compañeras republicanos y republicanas, y a mí ver que en el Ayuntamiento de Barcelona simplemente porque su partido y porque sus socios, que son el Partido Socialista de Cataluña, y también con el apoyo de legislatura, que eso no se puede olvidar, de una persona como es Manuel Valls, que viene de donde viene y ha hecho lo que ha hecho y tiene la condena que tiene digamos, por la expulsión de personas gitanas
en Francia, pues creo que eso deja mucho que desear a una parte de votantes y sobre todo a una parte de militantes muy importante, que a mí me duele ver que incluso un partido que yo consideraba que hace tiempo que no tendría nada que ver en el hecho, digamos, social y en el hecho nacional en este sentido de republicanismo y de emociones contra un monarca, como es la antigua Convergencia, que ahora es la representación de Junts per Catalunya, o las 30 marcas que han podido sacar, que se posicione más en este tema que no los comunes, y que en este caso Ada Colau, viniendo de donde viene y con lo que ha sido, y eso duele. Y la verdad que no es campaña constante, sino simplemente es achacar a los valores que debería tener ese partido, y que menos hablar y más hacer, que es lo que se suele decir, porque duele realmente ver que en una moción como esta se abstengan y además después estén orgullosos y orgullosas de una abstención, cuando debería haber sido una moción aprobada por una amplia mayoría, y no simplemente porque el partido de Manuel Valls estaba ausente y de vacaciones ese mismo día, y por eso salió adelante sin los votos de En Comú Podem. Y eso, la verdad es que es una desolación importante, y como estas ya hemos tenido diversas ocasiones en las que hemos podido ver esta equidistancia de los comunes en Barcelona y en lo que viene siendo Cataluña. Muy bien. Omar, que veo que tomabas nota, ¿alguna cosa que decir? Oigo colado y salto. No, un poco lo de técnica constante de campaña. Creo que estamos en una sociedad ahora totalmente nueva, somos una sociedad muy visual, y la política a día de hoy es Twitter, ¿vale? Twitter, como todos lo sabéis, es entrar a Twitter y te encabronas a los 15 minutos, estás súper enfadado, es todo el rato destrucción en vez de intentar construir algo. Yo creo que ya son técnicas de psicoanálisis, es bombardeo constante de noticias. Cada 15 minutos, si actualizas Twitter, ha pasado algo diferente. Es como un bombardeo constante para que tú ya te quedes como anestesiado, y es que ya al final acabas tan sobreexcitado que te quedas fino, ya pasas de todo. Yo creo que la técnica va por ahí, que te cargan de sobreinformación para que al final decidas abandonar el mundo de la política, que veas que es un absoluto caos, ¿no? Como aquel que se borra ya Twitter porque está harto y se va. Pues yo creo que la política la están sobreexcitando tanto, de tanta manera, que al final yo creo que es un poco para que te vayas. Al final, el mundo de la política, el mundo de Ada Colau, el mundo de Podemos, el mundo de absolutamente todos los que están en la primera línea, es política de Twitter, es como el clickbait de los periódicos, ¿no? A ver qué ha dicho ahora Pablo Casado, a ver qué ha dicho Abascal, la séptima te sorprenderá, ¿no? Es un poco como que entres a la noticia y entres como una especie de rueda de hámster que no se puede soltar de ninguna manera, y es absolutamente, pues, se fagocitan unos contra otros, todos tienen como un equipo de hooligans que contesta al otro equipo de hooligans. Realmente creo que la política en sí, que era aquel arte, ¿no?, de intentar ponerse de acuerdo con el otro, eso ya ha explotado por los aires, ha quedado en el siglo XIX, en el siglo XX, y ahora casi que parece, ¿no?, que el que habla más de 10 minutos, hostia, este va a aburrir aquí al personal, ¿no? Que necesitamos esta agilidad constante, múltiples opiniones. Ahora mismo seguro tengo 5 pantallas, cada uno diciendo su paranoia, y al final es que estamos todos sobreexcitados. Pero bueno, sociedad nueva, aún no sabemos cómo van los tiros, pero un poco perdidos desde el tiempo del posmodernismo, que estaremos así. ¿Y alguna cosa que decir? Sí, lo único que tengo que decir es que todo es política, es decir, lo de cambiar a la calle, cambiar una calle por otro nombre, eso realmente no va a beneficiar a una república, eso es simbólico, igual que Kichi, ¿no? Cambiando la avenida en Cádiz. Sí que es cierto que esos gestos se aprovechan para captar votos, porque no hay que olvidar que es republicana, y además con todo esto tendrá un equipo en campaña permanente las 24 horas. Y yo no me creo que lo hayan hecho porque son más republicanos que nadie, ¿no? O Podemos. Lo que sí que es cierto que donde las dos las toman. Ahora Podemos es un rival que aprende muy bien a hacerse la víctima y a devolverlas. Y cuando se la tenga que devolver es que Republicana se la va a devolver. Eso no tenemos que tener la menor duda. Y es cierto que tú no puedes, por decirlo suavemente, tienes que tener muchísimo cuidado con lo que pactas y con quién pactas, ¿no? Y es cierto que Podemos, o ya no en Cataluña, sino a nivel nacional, ningún partido, a no ser que sea el PP, tiene la estructura del Partido Socialista. Entonces, no hay nadie en este país que asuma las contradicciones tan bien como el Partido Socialista. Esto es una cosa que hay que dejarlo bien clara. Los partidos, sí, en el ámbito territorial, pueden tener mucha implantación en el territorio,
pero el coche rojo es el coche rojo y el coche azul es el coche azul, ¿no? A nivel nacional, que es lo que marca todo. ¿Que ahora los malos son los catalanes? Muy bien. Sí, el PP ha estado pactando con el PNV miles de veces, con Convergencia igual, pero hay que tenerlo claro. Y sobre la campaña permanente, esto, Toni Aira escribe un libro que era un jefazo de comunicación allí en Cataluña, sobre los Spin Doctor, y habla sobre las campañas permanentes que vienen de la revolución permanente de Trotsky, ¿no? Que esto los americanos nos llevan mucho tiempo de adelanto, y hay que dejar varias cuestiones claras, que es la prensa escrita ya no vende lo que vende antes, pero tú te llevas enganchado a una pantalla, y el claro ejemplo está, esto lo voy a reducir al absurdo. No os ha llegado nunca a vuestro grupo de WhatsApp con todos vuestros amigos, diferentes grupos, un audio de Santiago Abascal, de hola grupo, soy Santiago Abascal. Parece una tontería, es un meme, pero ya estás consumiendo política hasta en un grupo para jugar al pádel o para irte de cervezas o para ir a ver el fútbol, ¿no? Entonces, la campaña permanente es que son verdaderas maquinarias que se gastan muchísimos millones de euros en... Mira, por ejemplo, Ciudadanos, creo que poner un vídeo en YouTube al día vale 80.000 euros. O sea, 80.000 euros Ciudadanos, tú abrías YouTube y lo primero que te encontrabas era un vídeo de Ciudadanos. Eso es una pasta. Bueno, pues todo ese mecanismo de la actualidad política es lo que ha dicho el compañero Marc, que es que cada minuto hay política nueva. ¿Qué pasa? Que es necesario hacer filtros políticos, porque si no ya no es solamente la fake news, los bulos, sino es que precisamente no es una política de ideología, de factores con pilares fuertes, sino se ha convertido todo en importa el presente y sobre todo la maquinaria para hacerte pensar en un presente nuevo totalmente distinto. Las ideologías se diluyen para construir ciencia ficción. Muy bien. ¿Lo tienes? Ah, vale, es que te va la conexión un poco rara. No sé si habéis tenido problemas. Bueno, no, bien. En fin. Sí, puedo intervenir sobre esto también. Sí, sí, no. Básicamente es un poco esto de la campaña constante y también como un poco, digamos, haciendo un poco de análisis sobre por dónde viene y, digamos, un poco de los errores, y en este caso voy a focalizar en lo que es la izquierda, un poco de los errores cuando quiere entrar en esta campaña constante y digamos que cómo lo hace. Entonces, esta campaña constante básicamente en España sí comenzó un poco cuando, bueno, ya venía antes del Partido Popular y el Partido Socialista, pero no había la polarización como la hay ahora desde que entraron, digamos, tanto Ciudadanos hace unos años, pero sobre todo cuando Vox aterrizó con una plana mayor importante y cuando con una asesoría importante también a nivel europeo del que es Steve Bannon, ex asesor de Trump en su momento y asesor en diversos partidos europeos de extrema derecha también, que lo que quiere, y básicamente él ya lo dijo, es polarizar la sociedad, porque de esta manera solo tienes cara o cruz y te es más fácil recoger unos votantes, un 50% de votantes que no a la izquierda, y en este caso él juega con el papel de que la derecha, y en este caso la extrema derecha, tiene un discurso muy básico, en cambio la izquierda, como siempre, digamos, está fraccionada, unos tiran para un lado, otros van para un lado. Es muy difícil intentar tener, digamos, un ritmo constante para ganar ese 50% de votantes y el +1 para que le dé la victoria. Entonces, esta campaña constante, Vox lo empezó a utilizar muy bien en España, que es generar un discurso, por muy básico, por muy simplista que sea, y con ese discurso, con esos inputs, empezar digamos, a ataques diversos, ya sea por los más media, por los medios, por la prensa mismo o por las mismas redes sociales, con el ejército de bots o con el mismo ejército de comunicación que puede tener, porque sí que es cierto que eso lo tienen. La derecha tiene un importantísimo despliegue de medios en lo que es la comunicación online, y eso es un punto que la izquierda debería hacérselo replantear, porque por ahí es donde va el votante joven, y es preocupante que mucho votante joven, aunque dudo que sea una mayoría, pero mucho votante joven se vea más, digamos, tirado e influenciado por lo que es el discurso de Vox. Pero siguiendo este punto, creo que la izquierda lo que hace es remar a contracorriente de lo que propone siempre la extrema derecha. Entonces, no proponer, en vez de, bueno, debería estar proponiendo todo el rato, en vez de
cuando Vox dice algún punto, algún input sobre lo que sea, por ejemplo, ahora mismo la ocupación, la izquierda está respondiendo a la ocupación, que me parece muy bien, pero es muy importante que la izquierda también esté proponiendo temas, proponiendo inputs, porque si no, ¿qué pasa? Siempre estás en el momento y en el punto donde quiere la extrema derecha o la derecha en este caso, como lo hacía Ciudadanos en su momento en Cataluña, que lo hemos vivido mucho, y como lo hace Vox a nivel estatal también, y mientras tanto la derecha o la extrema derecha sigue moviéndose bien y captando lo que quiere de votantes, mientras la izquierda lo que hace es, con todas sus armas y con todo lo que puede, es remar a contracorriente contra esto, y después llegan unas elecciones y la derecha lo tiene todo montado y la izquierda aún está construyéndose porque no ha tenido tiempo, porque estaba perdiéndose en discusiones estériles y pasa lo que pasa. Entonces, creo que es importante que en esta campaña constante que se sufre ahora mismo, como ya no se puede deshacer porque es una campaña que creo que ha venido y ha llegado a la política y a la política europea para quedarse, es importante entender que si la izquierda en este caso quiere tener un papel partícipe y principal en lo que es en esta campaña constante, debe ser más, bueno, debe participar y debe liderarla y no debe ir a contracorriente de lo que va viniendo desde la parte derecha o la parte de la extrema derecha. Billy, que me había pedido palabras. Sí, hay una cuestión fundamental que la derecha europea, con Steve Bannon, pero también Rafael Bajardí, que era él el que llevaba la comunicación con Aznar, estamos hablando de que, por ejemplo, el Partido Popular, de quien ha hecho la campaña de las elecciones, por ejemplo, ha sido la empresa que le hace los anuncios a Jaguar y a Bifitter. O sea, parece absurdo, pero son gente que de comunicación entiende mucho. Es cierto que, aunque Pedro Sánchez tenga como spin doctor a Iván Redondo, la derecha, y tematizo porque yo creo que el boom, cuando cambia la comunicación política en este país, yo creo que es con el boom de Podemos, no con Ciudadanos, sino con el boom de Podemos. Es cierto que ustedes habéis sufrido a Ciudadanos en Cataluña más que el resto del Estado, aunque nosotros en Andalucía también lo sufrimos mucho, pero sí que es cierto que hay un balance que es cuando llega Podemos, que no hay que negarles dos cosas a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, que son unos cracks en comunicación política. Es cierto que eso se va diluyendo y ese espacio, la izquierda, como ha dicho antes el compañero Omar, infectada por el posmodernismo, siempre está que si tal, que si lo otro, por no mojarme y a ver qué pasa, ¿sabes? Pero sí que es cierto que la izquierda se pierde en tonterías, mientras que la derecha está recurriendo a sentimientos primarios. La vivienda, que realmente no tengas una segunda vivienda, pero te la van a ocupar. Realmente la gente mira, el mayor ejército que yo he visto en este país es lo del impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones en Andalucía lo pagaba entre un 5% de la población y un 3% de la población cada año. Estamos hablando de la gente más rica, los que tienen un D en la apellido. O sea, hablando claro. Esa gente, la familia Alba, etcétera, hicieron una campaña que fue Vox. O sea, que esto viene de mucho antes, lo de cara o cruz, es que precisamente eso, espejo público haciendo verdaderos montajes en una campaña permanente, haciéndote creer que tú el impuesto de sucesiones ibas a pagar. Después mentira. Después, y la izquierda no sabe a día de hoy argumentar y contrarrestar los propios mecanismos de recaudación pública que introdujo la izquierda en la administración pública. O sea, todo el movimiento obrero y toda la izquierda y los partidos de izquierdas que metieron en impuestos de sucesiones, la educación pública, etcétera, estamos viendo cómo a día de hoy la izquierda no sabe defenderse ante los ataques de la derecha o de la ultraderecha. Y claro, y esto es una cosa muy grave, porque se empieza atacando los impuestos y después ya sabemos lo que pasa, que es neoliberalismo por un tubo, la izquierda fracasando verticalmente, horizontalmente, la mires por donde la mires, y sobre todo la derecha te marca un discurso que la izquierda a día de hoy no puede contrarrestar. Y lo estamos viendo con Alberto Garzón como ministro de Consumo. ¿Qué ha hecho Alberto Garzón en todo lo que llevamos de tiempo? La derecha lo tiene más fácil ahora, porque Florentino levanta el teléfono y tiene a todos sus perros de caza defendiendo las casas de apuestas, de una forma indirecta, pero lo va a hacer. ¿Y la izquierda dónde está para poder defenderse ante eso? Es que no puede. Aquí, ahora, hablando de lo de Podemos, quería preguntarle a Omar, que él vivió en 2014 el boom de Podemos, y si tú crees que este partido utilizó estas tácticas que comentamos, bueno, que estamos comentando todos nosotros aquí. ¿Qué tácticas? La táctica simplista, la táctica de la frase fácil y todo eso. Sí, pero es otra vez esa política de Twitter, ¿no?
no, cuando estaba militando en Iniciativa per Catalunya, es una especie de, bueno, de Izquierda Unida, pero de allí de Cataluña. Y allí nosotros éramos mucho de perdernos en debates. Yo no considero que fueran todos estériles, porque en cualquier momento, en algún debate que se plantea que tú no sepas de qué va, pues siempre te va a parecer como estéril, ¿no? Porque siempre nos perdemos un poco en todos estos aspectos, ¿no? De que ahora no toca este debate, pero pienso que siempre tiene que haber un debate en la mesa. Pero éramos muy pesados, ¿vale? O sea, nuestro mensaje en redes sociales no estaba más que nada en la calle, en algunos centros de trabajo, muy concreto, porque también el caos de Iniciativa se entiende porque solo hacíamos 3 o 4 cositas que se hacían bien y el resto lo dejamos totalmente abandonado. Creo que la gente de aquel momento no supo dar ese paso a redes sociales, no supo dar el paso a plataformas digitales, no supo dar el paso a diferentes aspectos, que Podemos lo hacía muy bien. Podemos aparece, ¿no?, como una tele de Vallecas que sintonizábamos 4 frikis a ver qué decía Pablo Iglesias, luego ya dio un salto, YouTube ya se plantó directamente en el Europarlamento, perdón, y luego ya, bueno, Diario Público les hizo 7 campañas consecutivas y apareció Twitter y bueno, ya la bola se hizo gigante y realmente de lo que plantea Podemos a lo que planteábamos nosotros o lo que planteaba Izquierda Unida no hay ninguna diferencia. Incluso creo que el mensaje que tienen ahora es peor porque se ha llenado de un montón de gente que no tiene ni idea de política, pero se han metido en primera línea. Y al meterse en primera línea, pues se han arriesgado, han puesto la cara y han quedado, bueno, pues, como dice, ¿no?, el Pedrerol, un poco retratados. Porque realmente hay veces que oyes a alguien de Podemos y da mucha pena. En la izquierda siempre hemos dado mucha pena, pero es que lo de ahora realmente como alternativa a los Bolsonaro, a los Trump, a los Casado, a los Abascal, realmente damos la pena total. Alberto Garzón ya ni te cuento. Sí, Dini, no hace falta que me pidas palabra, puedes hablar. Es terrible porque Omar sí fue contemporáneo al 15M, nosotros éramos muy pequeños, o yo por lo menos que soy del 28, pero sí que es cierto que lleva toda la razón. Los motivos por los que entraron a día de hoy son unos reformistas que no son capaces. La derecha está teniendo un discurso, bueno, hablando más claro, el PSOE va a absorber a Podemos, a Unidas Podemos, como lo quieras llamar. Y estamos viendo pelea tras pelea, confrontación tras confrontación, pero porque la gente no se mete ahí por una convicción. Mira, el coche rojo hemos dicho que es la mayor empresa de este país, o sobre todo en Andalucía. Y la gente, sí, que quien quiera vivir de la política o lo que sea, se mete en el coche rojo porque el coche rojo le va a dar una oportunidad. Y el Partido Popular también. Pero es que en Podemos ahora hemos visto cómo Pablo Iglesias se ha protegido con sus círculos, que son muy asamblearios, pero después el líder es el líder. Entonces, hemos visto como tú te opongas, vas fuera, ¿no? Y todas sus guerras. ¿Qué pasa? Que realmente el nivel político de Podemos, ¿cuál es? La teoría queer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nivel tiene Podemos? Sí, son unos reformistas. ¿Sabéis algo de la ley Mordaza? Porque yo aún no lo sé. Yo no lo sé. Que con el juego, ¿qué va a pasar? Sí, Alberto Garzón lo dijo ayer, pero si los equipos de fútbol están renovando. O sea, las camisetas y demás. O sea, que no lo entiendo. Y después con el Ministerio de Igualdad, pues yo no sé, el Instituto de la Mujer que está haciendo, no lo sé. Entonces, ideológicamente Podemos tiene un cacao mental de que realmente no saben ni lo que son. Porque para mí son lo que digo el PSOE. Sí, no. Principalmente, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Omar como Kili en este sentido, y a Podemos le está pasando un poco a lo que le pasa a Esquerra Republicana en los últimos años con el gobierno que venimos teniendo en la Generalitat, y es que, digamos, está en un gobierno donde por el momento, al menos nosotros, digamos, estamos en segundo lugar, aunque hay muchas encuestas que ya dicen que puede cambiar la cosa y Podemos, digamos, está en peores condiciones, pero sigue estando en un gobierno y en un gobierno estatal como el que es. Y es que nosotros, en este caso, lo hemos revertido, que es el hecho de que cuando hay una diferencia clara entre los socios de gobierno, cada uno se posiciona por su bando y aunque eso genere crispación en el mismo gobierno, eso es mantenerse en sus ideales y eso es mantenerse firme en lo que tus votantes en ese momento te hicieron confianza y en lo que tú les prometiste.
y así es como que aquí nos hemos estado matando en Cataluña, digamos, tanto con los de Convergencia, con Junts per Catalunya en este caso, por el impuesto de sucesiones, por la regulación del precio de los alquileres en estos casos y entre otras cosas, aunque hay muchas cosas aún a mejorar y hay muchas cosas también a diferenciarnos de lo que viene siendo ese centro derecha catalán independentista. Podemos en este caso, cuando le toca hacer esto en lo que viene siendo el gobierno español, en muchos casos, como por ejemplo lo que comentaba ahora Kili, lo de las casas de apuestas en los equipos de fútbol, la publicidad, otras cosas también, lo de la manutención de familiares cuando el hijo, por ejemplo, se pone enfermo ahora mismo que hay lo del COVID y cuando se pone enfermo para que los familiares no tengan que llevarlo al colegio igualmente para que así puedan recibir un salario, digamos, del Estado mientras no van a trabajar o si el Estado, que les cubra el Estado en caso de que haya algún despido o cualquier cosa. En estos casos Podemos lo que hace es tener una posición, sí, la refleja en algún medio, lo expresa por Twitter el vicepresidente Pablo Iglesias en este caso, pero no va más allá, no intentan generar una crisis de gobierno, que es lo que creo que sus votantes merecen en este caso, porque o sea, lo que debe hacer un partido en este caso para diferenciarse de lo que es el PSOE, que no deja de ser un partido que se mueve por el centro, incluso en algunos aspectos hacia el centro derecha, lo que tiene que hacer Podemos es siempre tibar lo que viene siendo el gobierno al máximo que puedan, intentando no romperlo, aunque eso ya es cosa de ese partido y como lo vean los militantes y todo, pero tibarlo al máximo para llevar al PSOE a la izquierda. Y eso lo dice muy bien el Gabriel Rufián en el Congreso, lo de al PSOE no hace, el PSOE se lo obliga. Y Podemos, el papel que tiene ahora mismo en el gobierno es obligar al PSOE a hacer cosas. Y no lo está haciendo, tiene una postura muy baja en este caso, y eso es lo que sus votantes esperan de ese partido, porque necesitan un partido fuerte que sepa plantarle cara a lo que es el Partido Socialista, porque si no, ¿qué va a pasar? Lo que en política se llama el abrazo del oso, es decir, el partido grande, como es el PSOE en el gobierno, se va a llevar todo, o sea, todo lo que se ha hecho bien en este gobierno se lo va a llevar a sus cuentas y en la hora de la campaña, en las próximas elecciones, va a decir que todo eso lo han hecho ellos. ¿Pero por qué? Porque Podemos, en estos casos, no ha tenido una posición fuerte y firme en lo que debía defender y en lo que los votantes le pedían que defendieran. Entonces, el PSOE, cuando Podemos ha propuesto una cosa positiva, porque todos sabemos que el PSOE, las medidas sociales que se han propuesto no venían por parte del PSOE, porque el PSOE tiene sus intereses económicos, sino que venían de Podemos, pues esto Podemos no lo ha sabido defender. Y el Partido Socialista, ¿qué ha hecho? Pues adjudicarse todos estos logros y veremos cómo bueno, ya lo hemos visto en Galicia y en Euskadi en las últimas elecciones, cómo Podemos, en algunos casos, en Galicia ha desaparecido, y en Euskadi, digamos, ha quedado muy flojo y muy debilitado el partido. Por eso que Podemos necesita, en este caso, potenciar lo que viene siendo su discurso y tensionar las relaciones con el PSOE por bien de su futuro, o sea, para tener futuro, porque en este caso lo que le puede pasar es llegar a ser un partido minoritario o incluso su desaparición. Y yo creo que aunque disten muchos aspectos y en el hecho nacional de lo que es Podemos, creo que es un partido necesario en la izquierda y en el tema republicano es muy importante porque ahora mismo el Partido Socialista no es un partido republicano, aunque muchos lo quieran vender así, pero es un partido monárquico y promonárquico y ese es un problema importante que tiene ahora mismo por resolver el espacio del centro izquierda español. De Cataluña hablaremos en otro programa, porque también estará interesante el tema de las elecciones de aquí. ¿Y quién le quería hablar? Que lo has dicho muy bien claro, es decir, nosotros tenemos constancia de que el PSOE es de derechas, pero muy, muy de derechas, que a mí de que el cuento de que el PSOE es de izquierda, eso es mentira o de centro izquierda. El PSOE no hace que hacerlo hacer, obviamente, pero sí que es cierto que si uno quiere ver qué es el PSOE de verdad, lo tiene que ver gobernando. Y lo tiene que ver gobernando y cómo se desenvuelve gobernando cuando lleva 40 años. La Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no es Montoro quien te está privatizando los hospitales en Andalucía, te lo está externalizando el Partido Socialista. Las lavanderías, los celadores, los pinches de cocina, toda esa gente, el PSOE lo quería externalizar a todos. El impuesto de sucesiones lo quita el PSOE. O sea, que no me vengan con lo del 99%, porque eso realmente son migajas en comparación con lo que es. Y, por ejemplo, no hay que olvidar una cosa, Pedro Duque diciendo que la educación concertada y privada debería de ser ir por delante que la pública, Nadia Calviño, Carmen Calvo, me gustaría saber cuántas segunda y terceras matrículas pagan los alumnos, porque Carmen Calvo es profesora de Derecho en la universidad, me gustaría saber cuánto ve esa ministra en
en lo público. Y después realmente hay una cosa anecdótica, porque estos son tan de derechas que hasta la propia UGT ha tenido que decir que no se estaban pagando el ingreso mínimo vital. O sea, que es como la medida estrella del gobierno, que después es mentira. Y va a pasar como con lo del cheque bebé de Zapatero de los 2.500 euros, que después eso se va a quedar en nada, medidas electorales, pero que después se quedan en nada. Y Podemos ha suavizado tanto su mensaje porque no tiene la capacidad para asumir contradicciones que va a terminar desapareciendo. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Aquí en Andalucía, la película que va a venir con los anticapitalistas, las mareas estas andaluzas extrañas, y después, como Unidas Podemos, veremos a ver qué pasa. Entonces, aquí estamos hablando de que incluso desaparecer marcas como I. O sea, que esto es muy grave, que es que le estamos dando el espacio al PSOE de Andalucía. El PSOE es muy de derechas aquí, ¿eh? Entonces, y después, a mí no me cabe la menor duda que Pedro Sánchez no es el Lenin de Tetuán, porque no lo es. Y después, toda esta gente, pues bueno, pues una persona que se va a Washington, o a Nueva York, perdón, a decirle a empresarios yanquis que Podemos es la extrema izquierda, yo qué sé, el PSOE va a absorber a Podemos y son contradicciones, tantas contradicciones de clase, que de eso se va a nutrir la ultraderecha o lo que va a venir después de la ultraderecha. Eso ya no va a haber solamente que enfrentarnos con buenas palabras o con malas palabras. Muy bien. Esto que ha dicho Kili me recuerda que hace unos años vi una cosa similar en otro partido político. Omar, ¿alguna cosa que decir? Que te veía que estabas apuntando cosas. Y ya nos queda poco, realmente ¿no? apocalíptico, todo el debate de hoy. Un poco, ¿no? Podemos llegó para estar a la izquierda del Partido Socialista, para regenerar Izquierda Unida, y lo que ha pegado el partido ese es una cosa que sorprende al más pintado, ¿no? Los politólogos de verdad que futurología A1. La cuestión de izquierdas y de brillar toda la pasta que pueda y joder a todos los demás, sí que es una forma de pensar. Pero desde la izquierda, que lo que estás pidiendo básicamente es vivir tranquilo, vivir digno y que no te quiten más de lo que ya te quitan, no me parece una forma de pensar. Realmente la situación ahora mismo, Cataluña, España, Europa, el mundo, es totalmente polarizada y recuerda a épocas pretéritas no muy halagüeñas. Y realmente pienso que se está polarizando, que la derecha tiene el control absoluto de todos los medios de comunicación y de producción y la izquierda tenemos pues 4 en Twitter que dicen alguna verdad. Realmente la balanza está totalmente desequilibrada y si es un conflicto o una guerra realmente está perdido. Yo creo que lo que tendría que hacer la izquierda, que era una cosa que hacía anteriormente, era educar. O sea, tú tienes que plantear el no a lo que se esté planteando con una contraposición. Tienes que ir a la vez que convencer a la gente que te vote, tienes que ir educando. Por eso es muy importante la formación de cuadros políticos, cosa que en otros partidos no lo vamos a ver en ningún sitio, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos, Podemos, para no hablar siempre de los mismos, no tienen cuadros políticos, no hay una escuela de formación, no hay una escuela de pensamiento detrás. Hay que formar a la gente para que podamos tener la contrarréplica, porque hay mucha información por muchos sitios, pero es que si no está bien canalizada, pues se diluye, y más en el Internet. Creo que una de las cosas que hacía algún político, por ahí no me viene a la cabeza Julio Anguita, que era profesor, y que lo que hacía él era continuamente explicar a la gente el porqué de su voto, ¿no? Entonces, la didáctica es muy importante, tenemos que explicar muy bien las cosas. Ahora todo el mundo está en contra del movimiento Ocupa, pero aparte de que el tema ha salido como de la nada y es un tema para volver a enfrentarnos, creo que el movimiento Ocupa, si lo explicaran realmente bien cómo es y las funciones que tiene, yo creo que mucha gente se pondría de parte del Ocupa en vez del banco, que me parece una cosa realmente terrible. Por eso que lo que tendríamos que hacer es un poco ir con la educación, formando y aparte, bueno, ya convenciendo. Que ese es el camino que tendría que hacer la izquierda. Muy bien, pues con esta intervención, si alguien quiere hacer una conclusión rápida, nos queda nada ya. Sí, breve, muy breve. Muy breve, sí. Sí, y es un poco esto, lo que decía ahora Omar, que básicamente es fijarse en lo que pasó en Estados Unidos en el primer mandato de Bush.
se empezaron a crear, que ya estaban, pero se empezaron a crear y a profesionalizar muy bien lo que eran los think tanks en ese momento de la derecha. Se pagaron empresas para que crearan institutos de estudio de argumentos y de leyes, en este caso, para beneficiar a los intereses de los ricos, pagadas obviamente por empresas y por multimillonarios, y aquí la izquierda no puede optar a eso, o si lo puede hacer es en algún caso anecdótico y en algún caso puntual, y por lo tanto lo que tiene que hacer la izquierda es formar de base, formar en los sitios donde se pueda, en la calle, en los barrios, tejiendo redes en este caso, y sobre todo educar, como decía ahora el compañero. Es muy importante educar tanto a la militancia como a los votantes, como al mismo partido y a sus primeras filas, porque es eso lo que comentábamos antes, llegan primeras filas que llegan con un argumentario base y un argumentario tipo, cuando lo que debe hacer la verdadera izquierda es proponer y estar proponiendo y seguir proponiendo, y con eso a la vez seguir formando y formándose a los votantes y a la gente obrera, a la gente de clase, y no dejarla del lado y no decirle, vale, vamos a hacer esto por vosotros, sino que la clase obrera debe proponer y se le debe dar espacios y se le debe dar, digamos, un poco de, bueno, todo lo posible para que pueda decir la suya y proponer siempre con, digamos, con el apoyo máximo de los partidos que se consideren de izquierda y así lo quieran. Vale, Kili, muy breve. Yo lo último que diría sería que toda razón, pero sobre todo hay que combatir el oportunismo político, hay que hacer todo lo posible para que haya más electricistas, más lavanderas en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento andaluz o incluso de alcaldes o de alcaldesas. Y nada, y es eso de que menos tecnológica universitaria, de que menos en debates absurdos en la Facultad de Política o en Filosofía y Letras, y más tu abuela haciendo política, tu vecino haciendo política, y que precisamente que la reconstrucción del Partido Comunista se abogue por eso en este país y que cabe todo el mundo, que no sobra nadie y que no faltan manos y que este país necesita lo mejor de España y sobre todo lo mejor vamos, si no queremos que vuelvan los de los años 30 a finales. Kili, parece que estés en un debate electoral. Omar, ¿alguna ya para terminar ya del todo? Nada, que ha sido un placer. Oye, que muchas gracias por la oportunidad. Espero haber estado a la altura de la sustituta. Muy bien, pues vale, pues muy bien. Muchas gracias y la semana que viene hablaremos, creo que de Cataluña, si queréis, con el tema de las elecciones. Y vosotros, los que nos estáis viendo, que tengo aquí el contador, pues bueno, pues ya podéis saber que en Twitter pondremos una encuesta para ver de qué tema queréis que hablemos. Así que bueno, estáis atentos y muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Bueno, no habéis venido, pero lo que habéis estado aquí telemáticamente y espero que tengáis pues una buena semana.